Hola a todos, estamos en Segurísimos, el espacio donde expertos hablamos de seguridad infantil. Hoy, aprovechando nuestras épocas de Navidad, vamos a hablar en las celebraciones de Navidad para estar seguros y pasar unas fiestas agradables en familia. Eduardo, cuéntanos qué consejos nos das para poner una decoración segura en nuestro hogar. Bueno, la invitación es a que tengamos una decoración navideña preventiva. Es decir, desde que estamos empezando a planear cómo decorar la vivienda, estemos siempre pensando si eso podría poner en riesgo a los niños. Entonces, por ejemplo, el árbol de Navidad, que es muy común en nuestra cultura, ideal que los adornos no sean de vidrio, que si se llegaran a caer no se fueran a romper. Tampoco tener tantas conexiones eléctricas, no llenar una toma de 20 cables que se pueda sobrecargar y pudiera llegar a haber un cortocircuito o un incendio. En ciertos casos, elegir la ubicación del árbol de Navidad de tal manera que quede retirado del alcance de los bebés o de los niños para que no lo fueran a jalar o empujar y se les viniera encima y los pudiera lastimar. El pesebre tiene muchas piezas pequeñas, entonces la recomendación sería, dependiendo de la edad de los niños, hacer un pesebre que esté fuera del alcance de ellos. Y asimismo, en toda la vivienda, la decoración que pongamos, generalmente que esté elevada, ideal de 1,5 metros de altura para arriba. Muchas veces también has visto que decoran las escaleras y les ponen unas guirnaldas alrededor de las barandas, incluso también conexiones eléctricas con luces, las cuales podrían ser peligrosas porque los niños se pueden enredar con ellas y podrían tener asfixias. Entonces, mejor considerar otro tipo de decoración que no tenga estas guirnaldas o estos cables tan al alcance de los niños. Las familias también decoran la mesa. Ponemos frutas, generalmente se ponen espigas, se ponen uvas y otros adornos en la mesa. Velas también. Entonces la invitación es a considerar de pronto no poner estas decoraciones porque al fin y al cabo son alimentos y los niños querrán comerse las uvas, querrán comerse las espigas. Si tenemos velas, no las tengamos encendidas. En Navidad se prenden muchas velas, nunca dejemos una vela desatendida, por ejemplo dentro de un baño que nadie la está vigilando. Siempre una vela debe estar lejos de una fuente de viento que haga quemar la vela de manera irregular. Si ustedes prenden una vela y la vela se empieza a quemar de una manera irregular, es porque por algún lado está entrando una corriente de viento que puede ser peligrosa y puede llegar a tumbar la vela. Y no consumamos la vela al máximo, démosle una tolerancia de más o menos unos 2,5 centímetros y ya reemplacémosla por otra, porque pues si se consume por completo podríamos llegar a tener incendios. La invitación es a tener un poco la mentalidad abierta, pensando siempre en cómo decorar, pero estar siempre pendientes de que no pongamos en riesgo a los niños en la Navidad. Doc, desde tu punto de vista médico, ¿tú qué consejos nos puedes dar para esta Navidad? Importante con los alimentos, pues Navidad es una época en donde tendemos a consumir usualmente más de lo que debemos y no siempre en la casa. Entonces, primero tener en cuenta consumir alimentos en sitios seguros, usar fuentes de agua confiables si no tenemos dónde entonces comprar agua embotellada o que sea agua potable en general, para evitar intoxicaciones. Súper importante esto, y tener mucha higiene en la preparación de los alimentos, porque puede que hagamos un consumo o una preparación para una reunión en familia y somos muchas personas. Si no tenemos la adecuada higiene en la preparación de los alimentos, cuidado en comprar los alimentos, vigilar los sitios en donde compramos los alimentos, pues podemos comprar alimentos vencidos o deteriorados y pueden llegar a riesgo de intoxicaciones en general. También tengamos en cuenta, si tenemos una celebración en familia, pues que hay personas que pueden tener alergias alimentarias. Entonces tener en cuenta a estas personas para evitar también llevarnos pues malos ratos durante las celebraciones. Otra cosa que es importante y que debemos tener en cuenta es el consumo de alcohol. Ojo papás, el consumo de alcohol aumenta el riesgo de riñas, y en esta época además se aumentan todas estas riñas callejeras y entre las mismas familias, y muchas veces es por el consumo exagerado de alcohol. Otra razón por la que debemos dejar de consumir alcohol o de evitar consumir el alcohol es si vamos a conducir, pues se aumentan también los accidentes de tránsito, y cuántas veces pues no hemos visto en las noticias tantos accidentes de tránsito que se causan debido a que las personas han consumido alcohol con una sola copita, que hay que porque es encima del almuerzo, porque no va a pasar nada, o no llevamos carro o nos aseguramos de que una persona no vaya a consumir alcohol y sea la que vaya a manejar. Los buñuelos muy pequeños, que son como unas esferas, son muy peligrosos porque los niños se lo tragan completo y puede llegar a haber un atoramiento.
Entonces, si les vamos a dar buñuelo, así como hemos dicho a veces también con las uvas, porcionemos el buñuelo en 4 para que no queden esferas y sea mucho más fácil para que el niño lo mastique y lo pueda tragar. El tamal, que es muy típico de estas fechas, los tamales siempre tienen huesos por dentro, tienen cartílagos, entonces revisemos el contenido, retiremos los huesos que pudiera haber dentro del tamal y sirvámoslo sin las hojas y sin la cuerda. También en época de Navidad tenemos unas preparaciones de cocciones muy largas. Algunos cocinan pavo y pueden pasar horas en el horno, o pierna de cerdo, sancochos, que también son preparaciones que permanecen por muchas horas en el fogón. Entonces la estufa va a estar encendida mucho más tiempo que lo normal. Siempre damos la recomendación de que los niños no deben entrar a las cocinas y en esta época mucho menos. También es importante que a la hora de preparar los alimentos, si queremos que nuestros hijos participen en la preparación de los alimentos, uno, no lo hagan en la cocina, pueden hacerlo por ejemplo en sitios más seguros como el comedor, y que ellos participen de actividades que sean seguras para ellos: amasar, envolver, macerar, machacar o rasgar las verduras. Los instrumentos de las novenas, muchas veces en vez de comprar instrumentos o maracas o este tipo de cosas, los fabricamos. No está mal que los fabriquemos, pero tengamos mucho cuidado. Si lo hacemos mal, por ejemplo, coger una botella desocupada y llenarla de frijoles, asegurémonos que esté súper bien sellada la tapa, que esté bien pegada, de tal manera que un menor no pudiera desbaratar esta maraca casera y se pudiera ingerir los frijoles. Los sonajeritos que hacemos con tapas de gaseosa enganchados con un alambre, pues el alambre se puede soltar, las tapitas de gaseosa pueden también lastimar. Entonces fomentamos, digamos, que el uso de las manualidades, pero con mucho cuidado, de tal manera que no vayan a lastimar a los niños. Tampoco desatendamos a nuestros hijos al cuidado de otras personas que de pronto no tienen experiencia o no saben cuidar niños. Bueno, esperamos que estos consejos sean de gran utilidad para estas fechas de fin de año.